Una vez al año no hace daño. Es un refrán, un dicho que se usa muchas veces y es para justificar hacer algo que normalmente no se hace o se sabe que no deberían hacer. En realidad se usa esto cuando se está haciendo una dieta, un régimen, y dices, pues ahora voy a comer una chocolatina más, un helado más, o esto, un pastel, un bizcocho, algo así. Y en realidad, aunque puede ser grave para la salud de la persona, pero en realidad eso no es el daño, al menos el daño que provoca algo. Desde luego no puedo callarme también acerca de lo que está pasando en estos momentos aquí en nuestra isla. Hace pocas horas el volcán, no sabemos cómo lo van a llamar, pero eh, ha, ha explosionado, ha comenzado la erupción del volcán cerca de en las Manchas, San Nicolás, por esa zona, y no sabemos el daño que va a producir. Está avanzando la lava, está cortando carreteras, está también consumiendo, porque no se puede decir de otra manera, está consumiendo casas, terrenos, solares. Oramos a Dios y pedimos a Dios que los daños sean solamente materiales, porque el material se puede reponer y que las vidas sean guardadas. Oramos por todos los vecinos afectados, también la evacuación que se está llevando a cabo. Oramos que todo sea en orden y sin grandes daños. También las personas mayores a lo mejor también se sofocan, se alteran y tienen mucha angustia por toda esta experiencia que están viviendo. Oramos también por ellos para que Dios les dé paz y tranquilidad. Que busquen, estimados amigos, vecinos en La Palma, busquen el consuelo y la tranquilidad, la paz en Jesucristo, porque Él es el que nos brinda paz a nuestras vidas. Bien, toda causa, todo efecto tiene alguna causa y toda causa tiene efectos, efectos que a veces permanecen más allá de lo que nosotros esperamos y pensamos. Hemos de pensar que los efectos de cualquiera de nuestros hechos, una vez al año o una vez cada 10 años, o si somos más generosos decimos, vamos a decir, una vez en la vida. A veces cometemos un error en la vida y eso marca toda nuestra vida y más allá de nuestra vida. Lo cierto es que muchas veces las huellas que dejamos son únicas y aparentemente no se ven, pero cada una de las cosas que hacemos o dejamos de hacer, vemos, leemos, oímos, pensamos, etcétera, dejan huella en nuestras vidas, en nuestro corazón, y no solamente en nosotros, sino también en las personas cercanas y a veces hasta muy lejanas, porque lo que hacemos nosotros aquí en esta tierra tiene efecto en toda la tierra y a veces no somos conscientes de eso. Así podemos pensar que una vez al año no hace daño, y a lo mejor lo relativamos y lo disminuimos un poco en el efecto y decimos que no hace mucho daño. ¿Y qué más da? ¿Qué más da? Pero el simple efecto de una acción puede ser trascendental para toda nuestra humanidad. Puede influir y cambiar, voy a atreverme a decir, el universo. En Santiago 1 hemos leído acerca de esa cadena, esa reacción en cadena que a veces no somos conscientes de dónde empieza el mal, dónde empieza el pecado. Jesús lo dice claramente, el pecado no empieza en la consumición del robo, del asesinato, del adulterio, el pecado empieza muchas veces antes en el pensamiento o en el corazón de cada uno de nosotros. El diablo siempre tiene una trampa preparada. Tiene una trampa preparada. No olvidemos la advertencia en Primera de Pedro, en el capítulo 5, donde dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Alguien preguntó
si se puede comer la seta que vamos a ver ahora mismo. Hay una seta, Amanita muscaria. ¿Se puede comer esta seta? Se puede comer una vez. Es ultra venenosa. Es ultra venenosa. Si se consume una vez al año no hace daño. Con que la comas una vez en la vida ya es una vez demasiado. Tiene efectos no secundarios, sino inmediatos. Por eso digo, hay cosas que decimos y pensamos que se pueden hacer y que no tienen trascendencia, que no hacen más que pues, el complacer en un momento. Quiero hablar acerca de personajes en la Biblia que con una sola vez que hicieron algo, una minúscula acción, produjo efectos en la vida de estos personajes que fueron más allá de ellos. Un único hecho, una única palabra, una única acción hizo que cambiase todo el mundo. Así que vamos a ver primeramente unas personas en el relato del primer libro de la Biblia, en Génesis, en el capítulo 3, nos hablan de Adán y Eva. Y ellos probaron del fruto del árbol prohibido solo una vez. Probaron y además el criterio que usan es para decir, vimos que era bueno para comer. Bueno, la seta venenosa parece bonita, así toda moradita, roja, y con los puntitos blancos, se ve bonita, casi decorosa. Y se usa muchas veces como símbolo de suerte. Bueno, suerte si no te la comes. Si sabes distinguir lo malo, destructivo, lo venenoso y lo evitas. Lo interesante o lo trágico en la historia en Génesis 3, versículo 6, es que a pesar de las advertencias que Dios pronunció sobre el árbol prohibido, ellos comieron a pesar de las advertencias e hicieron caso a otro consejo que alguien les dio. Podríamos pensar que Dios fue muy duro. En fin, fue la primera vez, tenía que haber sido más transigente y darles una segunda oportunidad. Pero Dios había hablado claro, clarísimo. El día en que coman del fruto de este árbol morirán. Las consecuencias estaban descritas, muy bien delimitadas, no había engaño. Dios no hizo un trueque. Él advirtió, este árbol es venenoso, no lo coman. Pero el criterio de ellos propio, y vieron que era bonito, era bueno para comer. No por el sabor, no por la nutrición que administraba, sino porque administraban conocimiento del bien y del mal. Una gran confusión. Sí, desde luego, entendieron, discernieron después de comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Conocieron que habían obrado mal. Enseguida se les abrieron los ojos. El efecto inmediato fue que descubrieron su condición. Pero el efecto secundario o más avanzado y más trascendental fue que a través de una vez comer de ese fruto, introdujeron el pecado al mundo, a la creación. Perdieron la comunión, la armonía con Dios. Y se dieron cuenta de su desnudez. Tuvieron vergüenza. Lo cierto es que Dios sí nos ha dado otra oportunidad. Al menos hoy podemos decir, tenemos otra oportunidad. Y te digo también a ti que estás en este culto escuchando este mensaje, Dios nos da una segunda oportunidad y podemos volver a restablecer la comunión, el vínculo que por un solo mordisco de la fruta prohibida se echó a perder. Podemos
pecar una sola vez, pero tendremos que llevar las consecuencias y responder por nuestros hechos. ¿Cómo nos salvamos? ¿Cómo nos podemos salvar de esta acción? Bueno, aquí hemos observado que con un simple hecho, con haber comido una sola vez, Adán y Eva del fruto prohibido, introdujeron el pecado, la discordia entre Dios y el ser humano. Introdujeron dolor, sufrimiento, todas esas consecuencias. Y lo que hoy vivimos en este mundo, en este tiempo, es precisamente la consecuencia de esa desobediencia, o mejor dicho, puesta en duda la palabra de Dios y darle crédito a lo que dijo la serpiente. Y eso suena mucho a lo que hoy se nos quiere inculcar, que Dios está muy lejos, si es que está. Lo que la gente suele decir, que a Dios que le importa lo que hacemos nosotros aquí, sí que le importa, porque tú le importas a Dios. Y tu simple hecho de haber rechazado o de no querer vivir en comunión con Dios tiene consecuencias, no solamente para este tiempo, para esta tu vida, sino para toda la eternidad. Por eso, ese hecho, simple hecho de haber comido del fruto prohibido, de haber dado más crédito a la serpiente que haberle dado crédito a Dios. El segundo, la segunda persona que vamos a observar, hecho, que observamos que tiene efectos trascendentales, es una mirada. Solamente una mirada. En Génesis 19 se nos habla de la esposa de Lot. Lot había sido advertido: abandona la ciudad de Sodoma y Gomorra y no mires atrás, y lleva contigo tu familia y no miren atrás. La mirada hacia atrás, esa única mirada hacia atrás, expresa muchas cosas. Estuvimos viviendo un tiempo en Granada y ahí hay una leyenda acerca de una colina que se llama, al salir hacia el sur de Granada, se pasa por el Suspiro del Moro. Y se suele decir el Suspiro del Moro, según la tradición, que cuando los moros, los árabes que estaban en Granada, fueron expulsados por los reyes católicos, por los cristianos, entre comillas, las mujeres les dijeron a los hombres: sí, miren una vez atrás, suspiren, lloren, porque no han sido hombres suficientes para defender Granada. Y han perdido esto porque han sido flojos, han sido blandos. La mirada atrás también, miren otra vez, miren aquello, lo que han perdido. Una sola mirada. A veces la primera mirada puede ser accidental. Vamos paseando por ahí y, uy, perdón, he visto algo que no debería haber mirado, o que, sí, he visto, no sé, ustedes imagínense lo que pueden ver, accidentalmente lo que no se debe ver. La primera puede ser accidental y no intencionada, pero la repetición, sí, es intencionada. No podemos evitar que los cuervos del diablo se pasen volando sobre nuestras cabezas, pero podemos evitar que hagan nidos en nuestra cabeza. ¿Saben quién dijo esto? Martín Lutero. Martín Lutero. Y no se refiere a los cuervos físicos, sino eso, el pecado, la tentación, los pensamientos negativos, destructivos, que nos apartan de Dios. No podemos evitar que esos pensamientos cursen sus vidas, sus vuelos, sus círculos encima de nosotros, de nuestras vidas, pero podemos evitar que se aniden dentro de nosotros, de nuestras mentes. La mujer de Lot, que ni siquiera se dice su nombre, desobedeció las instrucciones del mensajero de Dios y se transformó al instante en una estatua de sal. La mirada de esta esposa de Lot fue expresión de la nostalgia hacia la vida anterior, hacia una ciudad repleta de perversidad, inmoralidad humana y espiritual, inmoralidad sexual. Esa mirada refleja el lazo que la unía a ella hacia el pecado. Una sola mirada
la hizo transformarse en sal. ¿Cómo nos podemos salvar de esa mirada atrás? Una mirada accidental, como ya dije, no es el problema, porque podemos ir paseando por las calles y de repente vemos algo que nos tienta, pero lo reconozco, que a veces veo a alguien y con el coche conduciendo después voy al retrovisor y miro por el retrovisor y por el ángulo así detrás del ojo sin que nadie me vea, o cuando pensamos que nadie nos ve y miramos lo que no deberíamos. Ese es el problema. Cuando buscamos esa mirada a lo que sabemos que Dios no le agrada y que no nos sirve, que no nos aprovecha. Esa mirada atrás es expresión del lazo o del nudo que está atándonos al pecado. Una sola mirada puede marcar nuestro camino. Cuando David estaba en su palacio, estaba donde no tenía que estar. Él tenía que estar en la batalla con sus soldados, pero él estaba en el palacio, haciendo ocio, descansando, haciendo rey. No, de rey no estaba haciendo, desde luego no. Pero estaba ahí en la azotea y miró y vio. Una primera mirada accidental, estaba Betsabé bañándose en la terraza de su casa. Pero la segunda mirada, incluso no solamente mirada, sino la hace llamar y la hace traer hacia sus aposentos. Un nudo que nos ata al pecado. Que en el nombre de Jesús deshaz ese nudo. ¿Saben lo que la palabra en griego que expresa nuestra liberación del pecado, luo o lío, es deshacer un nudo, soltar? Cuando un animal, una bestia está atada, el asno está atado ahí a un poste para que no se escape. Desatar ese nudo significa la palabra que usa la Biblia, el Nuevo Testamento, para expresar que hemos sido liberados del pecado. Hemos sido desatados, desencadenados del pecado. Eso es lo que estamos aquí expresando. Por eso, esa mirada, esa segunda mirada, Dios quiere también soltar esa atadura. Hay un tercer, una sola vez, y es un solo consejo, un consejo único, que a veces buscamos consejos, pero nos quedamos con el que más nos agrada. Nos quedamos no con el mejor consejo, sino con el que más nos gusta. Así sucedió con Amnón, hijo de David. Y él se enamoró de su hermana, pero era un enamoramiento enfermizo, de tal manera que escuchó el consejo de su amigo. En 2 de Samuel 13, los versículos 3 al 5. Y Jonadab, su amigo, le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que yo coma de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y las sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar:
trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y ahí vamos a dejar la lectura de esta historia, porque va a una violación. Llega a una violación. Había escuchado una vez solamente el consejo de un amigo. Yo no sé a cuántos amigos escuchamos nosotros cuando necesitamos ayuda. Él no necesitaba ayuda de un consejo así. Este consejo es, si tienes ese capricho, pues gózatelo, alcánzatelo. ¿Cuántos en este mundo nos lo dicen? Si tienes un antojo, pues cómpratelo, hazlo, disfruta porque la vida es corta. Lo que te sirva a ti. Hubo otro más que se llama parecido. Amnón es pero había otro, el hijo de Salomón, Roboam. Él también tuvo una situación donde pidió consejos, y él pidió consejos a varias personas, a los ancianos consejeros de su padre, el rey Salomón, que ya había muerto. Y ellos le dieron un consejo políticamente correcto, pero buscó otro consejo porque parece que no le gustó lo que escuchó. Y buscó el consejo de sus amigos, de la misma edad. Y siguió ese consejo, un consejo solamente. Y lo que provocó ese consejo es que el reino de Israel se dividió. Se dividió. A veces lo que hacemos nosotros en nuestra alcoba, en nuestro cuarto, en nuestra habitación, en privado, puede provocar el derrumbe de un país, por así decirlo. Los consejos de los amigos. Dice la Biblia que en la multitud de consejeros está el éxito. En Proverbios 11, Proverbios 14 y Proverbios 15 lo leemos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Mas en la multitud de consejeros se afirman. Hemos leído este amigo, Jonadab, muy astuto. Su amigo le convenció que hiciera con su hermana Tamar conforme le gustara. El hermano de Tamar, Absalón, después mandó que mataran a Amnón por lo que había hecho con Tamar. Fue solamente un consejo, pero saben que con los consejos tenemos que reaccionar, o los descartamos o los acogemos y los seguimos. ¿Cuál es el consejo? Yo quiero darte un consejo hoy, y es tu decisión si lo pones en práctica, si te lo apropias. Y es confiar, creer en aquel que dio su vida por ti. El mejor consejo que alguien te puede dar es que orientes tu vida según las pautas que Jesucristo nos ha enseñado. Siguieron sus caprichos, la mujer de Lot, el capricho, la atadura al pecado o la afinidad con lo que se practicaba en Sodoma y Gomorra. Adán y Eva prefirieron escuchar el consejo de la serpiente, y el efecto lo sufrimos hasta el día de hoy. Los efectos de todos estos personajes los sufrimos hasta el día de hoy. Porque en la antigüedad hubo gente que añoraba el pecado más que añorar hacer el bien como Dios nos lo enseña. Así que podemos escuchar una sola vez y podemos echar a perder nuestra vida y mucho más. Podemos hacer solamente una vez lo que hicieron a Adán y Eva y podemos echar a perder nuestra vida. Y podemos mirar una sola vez y podemos también echar a perder nuestra vida y nuestra salud espiritual. Quiero llegar al cuarto, una sola vez. Una sola vez, porque es la solución a todo lo demás
que he enumerado y he resumido porque he quitado algunos personajes más que también por un solo hecho, por una sola acción, echaron a perder la bendición de las promesas de Dios. Jesús también una vez por todas. Jesús una vez por todas. Algo también definitivo. En 1 de Pedro 3:18 leemos, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes, a ti, a la presencia de Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y en Hebreos, vamos a leer otro texto, en Hebreos 9, versículos 23 al 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Una vez por todas. Lo que Cristo ha hecho es una vez por todas. Esto tiene mucha más trascendencia de lo que nosotros podemos imaginarnos. Nosotros tenemos las costumbres en las religiones humanas de hacer pues redención, de hacer, yo qué sé, en algunas iglesias pues reza tantas veces el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, esto y lo otro, peregrina aquí, haz aquello, castígate tu cuerpo también, ayuna y flagélate y haz esto y deja lo otro. Y hay que hacerlo una y otra vez y repetimos, una y otra vez. Y aquí se nos dice que Cristo murió una vez por todas. Un sacrificio suficiente. Si Dios dice, el sacrificio de mi hijo es suficiente, y tú piensas que puedes añadirle algo, estás declarando que el sacrificio de Jesús no fue suficiente. Lo que Jesús hizo en la cruz, con su muerte, pero también con su resurrección de entre los muertos, está manifestando que es suficiente. Por eso también aquí quiero invitarte, aconsejarte a que creas que lo que Jesús hizo en la cruz, al morir en nuestro lugar por nosotros, pagando el precio que debíamos pagar nosotros, es suficiente. Acepta ese sacrificio. Una vez por todas. Cristo murió una vez por todas. Porque si piensas que no fue suficiente, estás castigando, por así decirlo, a Dios a que se sacrifique otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Y cuántas veces más? El sacrificio que Cristo brindó y ofreció con su muerte es suficiente. No le podemos ni quitar ni añadirle nada. Por eso, Cristo es suficiente, una vez por todas. Una vez por todas, lo que tú has hecho tiene efecto, deja huellas.
Lo que dices, lo que haces, lo que miras, lo que deseas, lo que escuchas, deja huella en tu vida, en tu corazón. Pero Cristo, en el sacrificio que Él brindó en la cruz, una vez por todas, nos brinda el perdón. Él quita el nudo que nos ataba a nuestro pecado, nos perdona y nos reconcilia nuevamente consigo mismo, con el Padre. Eso es evangelio, eso es la buena noticia. Puede que esté La Palma ahora mismo angustiada por el volcán y tenemos que dar gracias a Dios que el tipo de volcán que se activa aquí en La Palma no es tan virulento como en otros lugares donde explota y revienta y destruye de una manera pues muy explosiva. No digo que no sea una desgracia para los que ahora están perdiendo su casa porque se lo está tragando la lava, pero sabemos que eso se puede reponer. Y confiamos también que en la solidaridad y también en la humanidad de nuestros gobiernos que ayudarán a reponer lo que se ha perdido. Pero en lo que se refiere a tu corazón, a tu alma, a tu relación espiritual con Dios, la única confianza que debes tener es en ese único Jesucristo. Jesucristo es suficiente. Lo que hizo Jesús es suficiente para ti y para mí, para reconciliarnos con Dios de hoy y para siempre. Amén. Amén. Oremos. Señor Jesús, gracias te doy porque una vez por todas hiciste lo que necesitaba nuestra alma para ser redimida. Señor, y te ruego por todos los que escuchen esta palabra, este mensaje, hayan escuchado, que se acerquen a ti, Señor, de donde vengan, Señor, si es de haber hecho algo que les separa de ti, que les atrae hacia el pecado, Señor, que pongan su mirada, su oído y su palabra en ti. Señor, tú has dicho que tú eres el autor y consumador de la fe. Empieza tu fe en los corazones de cada uno de los que oyen, Señor. La fe viene por el oír de la palabra, y ruego que esta palabra, Señor, haya servido para escuchar tu voz, escuchar la salvación, Señor, que acepten lo que tú les estás brindando, como lo hicimos algunos de nosotros aquí. Señor, gracias te doy, porque una vez por todas moriste en la cruz por cada uno de nosotros, para darnos vida y para perdonarnos nuestro pecado. Amén.